Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a coser el calendario de Adviento, así que lo primero es enseñaros las piezas del patrón, ¿vale? En la carpeta que habéis recibido con todo el material tienes el esquema. Entonces, lo que yo he hecho es crearme el patrón con este papel de patronaje o con cualquier otro papel que utilices que te vaya bien. Y entonces necesitarás solamente estas tres piezas. En primer lugar, la pieza grande, que es la base, es decir, el panel, que necesitaremos dos. Y en total mide 46 centímetros de ancho por 97,5 de largo, ¿vale? Incluidos los márgenes, etcétera. Luego tenemos 6 tiras para los bolsillos de 60 por 13. Y esta es opcional si queréis utilizar entretela para los bolsillos, para estas tiras, que serían otras 6 piezas, en este caso de 54 por 10 centímetros. Todo lo tenéis indicado en el patrón, bueno, en el esquema, pero igualmente pues os hago recordatorio. Cortamos todas las piezas con los mismos tejidos o diferentes, como queráis. Vale, en cuanto a materiales, siempre me gusta recomendaros materiales. Yo tenía esta loneta así con este acabado rústico, que es como bastante pues la clásica o típica que se utilizan para estas cosas. Este Canva también os hubiese ido bien para el fondo, para lo que es la base del panel y quizá combinar los bolsillos con esta. Para un acabado así como más neutro, más rústico, esas estarían bien. En mi caso no tengo suficiente material, así que voy a utilizar pues una sábana de algodón de mi madre que me la guardó. Bueno, yo la quise guardar porque tiene esta puntilla tan bonita y la quiero utilizar para algo. Pero lo que es el algodón, ya que ha estado súper poco, prácticamente nueva, este algodón así como un poquito rústico de las sábanas de antes, así gordito, esta creo que me irá genial, ¿vale? También podéis utilizar pues a lo mejor un fondo navideño con copos en dorado, pero que no sea muy intenso de color, y combinarlo con los bolsillos en algún otro estampado o en algún liso, o al revés, el fondo liso y los bolsillos con algún motivo navideño. Pero bueno, igualmente recordad que luego vamos a pegar los vinilos con los números y los dibujitos navideños, así que igualmente pues quedará muy bonito. Bueno, mirad, ya tengo las dos piezas para la base. Estaba quitando los alfileres al patrón. Y tengo estas dos piezas iguales para la base de lo que es el panel, ¿vale? Luego he cortado las 6 piezas del mismo tejido para los bolsillos, que luego haremos las dobleces, pero yo al menos en mi caso he querido ponerle entretela y he cortado otras 6 en el tamaño que os indica el patrón de la entretela. Esto es totalmente opcional, podéis elegir no ponerla o poner una entretela quizá más fina, ¿vale? A mí me gusta que cuando meta cosas en los bolsillos del calendario no se caiga por el peso el bolsillo, no se deforme, etcétera. Entonces esto le mantendrá rígido, pero quizá os gusta justamente lo contrario, ¿vale? Así que yo en mi caso he cortado estas 6 piezas y ahora os explico cómo plancharlas. Pues bien, el siguiente paso será coger estas 6 piezas, voy a apartar una, ¿vale? Y se trata de marcar los márgenes para luego adherir la entretela en lo que es el centro, dejando los márgenes para las dobleces sin entretela. Entonces, hay varias maneras de hacerlos. Podéis hacer una plantilla de 3 centímetros por 1,5, que es el margen que hay que dejar, y entonces ese cuadradito marcarlo aquí. O si no, directamente con la regla vais poniendo 1,5, sería 1,5 hacia abajo y hacia arriba por aquí, y desde este lado hacia adentro 3 centímetros, así de aquí 3 centímetros, ¿vale? Lo mismo haré en este otro extremo, vale, marcados 3, 3, y aquí 1,5 y 1,5, ¿vale? Entonces, cuando cogemos la entretela, pues la encajáis en estas marcas que hemos hecho. ¿Veis? Estos piquitos de aquí, la encajáis aquí, y lo mismo en el otro lado.
Entonces este será el proceso que hay que hacer en las 6 piezas, marcar estos márgenes y colocar la entretela, y la planchamos, igual que os indico en las instrucciones, en plano, en una superficie, si es la tabla de planchar o si tenemos una mesa más rígida aún mejor. Planchamos sin vapor y dejamos en horizontal hasta que esté frío. Vale, mirad, ya tengo la entretela planchada al tejido. A mí la entretela, aparte de que el tejido es bastante fino y la entretela es bastante gruesa, os aconsejo, si lo utilizáis, cortar con regla y cúter rotatorio para que esto sea totalmente recto, ¿vale? Y esto nos servirá aquí ahora de tope, ¿vale? Como una guía para doblar el tejido. Lo podéis doblar así, y si no se os deshilacha, dejarlo tal cual, o pasarle primero un zigzag o un remallado y entonces no os preocupáis del tema dobladillo, ¿vale? O si no, pues doblarle, como os indico en el esquema, 0,5 aproximadamente, no hace falta que sea exacto, y luego volver a doblar, y entonces esto yo lo marco con la plancha. También podéis aguantaros con pinzas y directamente coser. Vais repartiendo todo el margen y entonces vais planchando para luego coser todo por arriba y por abajo de esta misma manera. Mirad, en el esquema que os adjunto, la doblez que hemos hecho sería esta, ¿veis? Se correspondería con estas dobleces, la primera, la segunda, el cuerpo de la pieza y las otras dos. El siguiente paso será marcar estas dobleces y crear los bolsillos con este esquema que os adjunto aquí. Entonces, una vez tenemos esto ya doblado, os aconsejo pasar un pespunte, que es lo que vamos a hacer primero, un pespunte por aquí, ¿vale? Para dejar fija ya esta parte de aquí. Mirad, así queda. Una vez cosido, le paso un pespunte a 3 milímetros de largo de puntada, porque como la entretela es bastante gruesa, creo que ya le va bien para que no salte. Entonces, ahora lo siguiente que hacemos será marcar estas dobleces, ¿vale? En el patrón nos indica la medida, está en milímetros, 10 milímetros, 10, 10, 10, 100, es decir, 1 centímetro y 10 que tiene el ancho de cada bolsillo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es coger una regla de estas que ya vienen marcadas, todas las medidas, tanto aquí como aquí, y un rotulador, que además este es punta fina, que se va con el calor, ¿vale? Entonces, empezando por aquí, marcamos 1 centímetro, luego otro centímetro, 3 y 4. Los 4 centímetros que os marca en el esquema al principio de todo, y iremos repitiendo. Ahora marcaré 10, luego otros 4 y así. Le marco los 10 centímetros y vuelvo a marcar los 4. 1, 2, 3 y 4. Vale, vamos repitiendo hasta el final en las 6 piezas. Mirad, una vez ya tenemos todas las líneas marcadas en todas las piezas, cogemos de una en una y empezamos, por ejemplo, por el extremo, ¿vale? Aquí nos podemos guiar por este esquema, este gráfico que os adjunto, empezando primero por el lado izquierdo, que es el que corresponde al dibujo. Tendremos un primer doblez que va así en esta dirección, un segundo doblez que esconde este primero, con lo cual va también en esta misma dirección, ¿vale? Luego el tercer doblez cambia de dirección, es este de aquí, con lo cual esto iría doblado hacia adentro, ¿vale? Esto con la plancha pues se va marcando mejor. Y luego el cuarto doblez, que es este de aquí, que queda para afuera, así que volvemos a doblar en este otro sentido, ¿vale? Este ya sí que tiene entretela, igual que todos los de aquí. Por eso hay 4 dobleces, pero 3 centímetros que hemos dejado de margen sin entretela, ¿vale? Y os quedará esto así. Y entonces seguimos con el resto de dobleces, que seguimos este esquema de aquí.
Este primer doblez va en este sentido. Lo doblamos por la línea que nos hemos marcado. ¿Vale? El segundo doblez es este de aquí, con lo cual va en dirección contraria. Esta línea de aquí, en esta dirección. Así. Y podemos hacer coincidir esta primera línea con la tercera, que esto nos servirá de guía. ¿Vale? Así. Ya tenemos estas dos. Ahora, la del medio, esta línea de aquí, del centro, es por donde pasaremos la costura, ¿vale? El pespunte, para unirlo con la base. Entonces esa no se dobla. Y luego esta otra va doblada en esta dirección, porque es esta doblez de aquí. Así. Y la cuarta línea es esta doblez de aquí, con lo cual irá en esta otra dirección. ¿Vale? Que además podemos reforzarla haciendo coincidir otra vez con la línea del centro donde haremos el pespunte, ¿vale? Cuando cerramos el bolsillo nos tiene que quedar así. Bueno, una vez le he hecho todas las marcas a todas las piezas, lo he ido doblando como os iba indicando, esta para acá, ¿vale? Y ahora simplemente le paso pues la plancha para fijar la doblez, apretamos un poquito. Y además de marcarse la doblez, pues desaparece la línea de rotulador. Bueno, una vez tenemos todas las piezas ya planchadas y preparadas para coser, el paso previo es pues recuperar los vinilos, ya que es más fácil hacerlo ahora que hacerlo después. Os voy a enseñar, por ejemplo, este que está aquí en el centro. Simplemente tengo que coger la página de la lámina de vinilos, de los números, y recortar el número 3. Con unas tijeras para papel o plástico, no utilicéis las de tela. Y por ejemplo lo puedo poner aquí. Aquí puede estar bien. Entonces, cuando sepa exactamente dónde lo voy a colocar, lo plancho con la plancha doméstica normal, solo que lo voy a proteger con papel de horno. Mira, por ejemplo, he recortado un trocito de una lámina de papel de horno. Si tenéis una lámina de teflón, pues también va súper bien. Pero bueno, lo más común es que tengamos un poquito de papel de horno en casa. Con un paño quizá también os puede servir, aunque os recomiendo mejor el papel, ¿vale? Entonces, lo dicho, coloco el número donde lo quiero. Protejo con el papel de horno. Abrirlo bien, que no haya capas de tejido por debajo, y simplemente planchamos, ¿vale? La temperatura de la plancha, temperatura media o temperatura algodón. Cubrís bien toda la pieza y unos 8 o 10 segundos apretando en una superficie mejor en la mesa, ¿vale? Y apretamos. Debería haber cortado el papel más grande para que la plancha no me pueda llegar a quemar el resto del tejido, pero bueno. ¿Vale? Quito este papel y dejo enfriar, ¿vale? Y cuando esté frío, retiro el plástico protector. Bueno, pasados unos segundos, o si los queréis planchar todos y luego ya quitamos el plástico de todos. Pero bueno, para hacer la prueba, veis que ahora ya puedo quitar el plástico y queda perfectamente planchado. Este es un oro rosa, pero bueno, hay un montón de colores que podéis elegir. Vale, entonces esto lo haré con todos los bolsillos y cuando tenga todos los números planchados, entonces ya pasamos a coser lo que son los bolsillos al panel. Vale, una vez ya tenemos todas las piezas dobladas y con los vinilos planchados, ¿vale? Se quedan perfectas. Ya están todas.
¿vale? Las reservo por aquí. Y ahora, siguiendo este esquema que también tenéis adjunto, cojo una de las piezas de la base, ¿vale? Y la extendemos. Y con regla igual que antes, o con el marcador que utilicéis, a mí me funcionan muy bien estos que se van con el calor, pero bueno, como queráis. Os marcáis esta distancia para empezar a coser las hileras de bolsillos, ¿vale? Aquí os marca 40, 30 y 170. En total son 24 centímetros. Desde el borde total de la tela, 24 centímetros, y hacéis una línea. Entonces, para empezar a posicionar bien el lateral, me he marcado los márgenes que también os indico aquí, que son 10 centímetros de margen de costura y 20 centímetros de este margen en el cual empieza el primer bolsillo. Vale, entonces me he marcado 1 centímetro, 2 centímetros, ¿vale? Y aquí se vuelve a repetir 2 centímetros y 1 de margen. Para empezar a coser, desdoblo y hago solo estas dos primeras dobleces, ¿vale? Recojo para que quede pulido y luego el dobladillito este. Entonces, y este punto, este vértice, lo hago coincidir con la línea que me he marcado. Hago una costura en esta marca de la doblez. Yo creo que voy a hacer dos en esta primera. Será una al filo, como a 1 milímetro del borde, y luego otra justo en la doblez, ¿vale? Para que quede bien asentado. Voy a coser esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Y así queda. He cosido dos, pero bueno, la primera, la que os enseñaba, he ajustado este doblez aquí al borde y por aquí igual, ¿vale? Esto está sin coser todavía. Y le he pasado, lo he acomodado todo, podéis sujetaros con alfileres por aquí o lo que sea, y entonces le he pasado un pespunte por aquí abajo encima del pespunte que ya tenía hecho. He marcado todas las líneas, os lo enseño así, ¿vale? Desde los 24 centímetros del margen hasta la primera línea, lo voy haciendo 10, una línea a los 10, una línea al medio centímetro, 10 centímetros, medio centímetro, 10 centímetros, medio centímetro, 10 centímetros, medio centímetro y los últimos 10, ¿vale? Entonces he trazado las líneas en horizontal, ¿vale? Aquí lo podéis ver mejor. Y me he creado la cuadrícula que os muestro aquí, ¿vale? Toda esta cuadrícula me la he marcado en la tela para que así nada se mueva y no haya ningún problema, ¿vale?
Vale, y como ves ya tengo todas las tiras de bolsillo cosidas, ¿vale? Los laterales, luego la bajera y luego todas las uniones, que la verdad es que es bastante fácil. Podéis hacerlo con el presantelas hasta donde llegue, o como habéis visto, abriendo un poquito, vais abriendo por aquí y podéis coser hasta el final, así que queda perfectamente unido, ¿vale? Entonces ahora lo que nos faltará es encarar el derecho de esta pieza, ¿vale? El derecho de esta pieza con el derecho de la otra. Y esto es simplemente para cerrar y luego voltear, como en cualquier otro proyecto. Encaráis bien lo que es todo el rectángulo y le pasamos un pespunte a lo que es todo el perímetro y dejamos pues un huequecito más o menos así para dar la vuelta, planchamos y cosemos. Creo que le voy a pasar un pespunte todo alrededor para que quede bien asentado y así pues cerramos también la abertura, ¿vale? Ahora os lo enseño. Vale, y una vez cosido todo el contorno, veis que he dejado aquí este huequecito para darle la vuelta. Recorto las esquinas, ¿vale? Rebajáis un poco las esquinas para que luego asiente mejor. Y por el hueco que hayáis dejado, pues le damos la vuelta, ¿vale? Vale, mirad, ya os tiene que quedar así. Le he dado la vuelta, le he sacado bien las esquinas, le he pasado una planchita y luego un pespunte a unos 7-8 milímetros al ancho de pata. Se lo he hecho de prensatelas. Todo alrededor, ¿vale? Por abajo igual. Y entonces ahora pues simplemente tenemos que hacer el doblez que os marca a 3 centímetros aproximadamente. Hacemos este doblez y pasamos un pespunte. Podéis utilizar este mismo, pasar por encima de aquí otra vez y entonces crearemos el canal para pasar por aquí el palo o el elemento que utilicéis para darle rigidez y poderlo colgar, ¿vale? Este paso lo hacemos tanto aquí en el extremo superior como en el extremo inferior. Repetiremos aquí la operación y creamos aquí también el canal para colgarlo.